Todos en algún punto de nuestra vida queremos ser especiales, que nos reconozcan, llegar a lo más alto en la sociedad. Pero, ¿y si desde el principio, desde tu nacimiento, fueses especial? ¿Y si pudieses convertirte en algún tipo de Dios? ¿Qué harías? ¿Cómo te sentirías? ¿Cómo actuarías con los demás? ¿Serías una persona prepotente o una persona humilde? Pues este anime, Mob Psycho, nos transporta a la vida de un chico de secundaria, el cual podría llegar a ser un dios si éste lo quisiese, porque desde su nacimiento aparentemente es especial, dado que tiene unos poderes sobrenaturales, los cuales le podrían llevar a ser un dios. Este chico se llama Kageyama Shigeo y será el protagonista de este anime. Este, como he comentado, no utiliza sus poderes, no quiere ser especial, y hay varias razones para esto. La principal, y que se nos explicará alrededor del capítulo 4 o 5 de la primera temporada del anime, es que cuando estaba caminando con su hermano Ritsu y ellos tenían alrededor de 5 y 6 años, unos chicos de bachillerato les empezaron a intimidar y Shigeo se desmayó y utilizó sus poderes inconscientemente haciendo mucho daño a estos niños y también a su hermano Ritsu. Esto es un trauma que tendrá Shigeo durante todo el anime y por lo cual rechazará sus poderes siempre y no querrá hacer daño a otras personas aunque éste salga lastimado. Si no habéis visto este anime os recomiendo que vayáis primero a ver sus 3 temporadas y volváis a este vídeo, dado que este vídeo va a tener muchos spoilers y voy a hablar sobre las 3 temporadas y sobre el desarrollo de prácticamente todos los personajes importantes que aparecen en Mob Psycho. Aparte de eso también voy a comentar que me parece su animación y todo el desarrollo de la trama durante sus 3 temporadas. Y empezando con el desarrollo de personajes, sobre todo me voy a centrar en el trío principal, o el que considero yo que es el trío principal, que son Moff, Reigen y Oyuelo. Siento mucho si no se tradujo así en vuestro país, pero aquí en España se tradujo como Oyuelo. Y yendo con este, la verdad es que me parece que tiene un desarrollo de personaje brutal, porque vemos cómo es la viva imagen de querer ser alguien en esta sociedad y el querer llegar a tener un propósito o cumplir tu propósito. Vemos como Oyuelo desde el tercer capítulo en el que se nos presenta, aun siendo un espíritu maligno, quiere ser venerado como un dios. Y este hace un culto, el culto de las caras sonrientes, el cual, por pura coincidencia, quiere captar a Moff, dado que una de las chicas de este culto ve que Moff es una persona bastante influenciable y así es como acaba en el culto. Al principio intenta utilizar las típicas tácticas que utilizaba con el resto de feligreses, como por ejemplo ponerle una máscara con una cara sonriente, que esto hacía que todos tuvieran como un lavado de cerebro y se sintiesen muy felices. Ve que esto no funciona con Moff y al final Moff se deshace de él o de la mayor parte de su poder psíquico y este al final pretende utilizar a Moff para llegar a ser un dios, dado que Moff es el más fuerte que él ha conocido hasta el momento, exceptuando a otro personaje del cual hablaremos más adelante. Sí, es como Moff y Oyuelo empiezan a convivir, por ende también Oyuelo empieza a convivir con la gente con la que está Moff y vemos algo muy interesante en estos primeros capítulos en los que están juntos, que es que Oyuelo no comprende el por qué Moff, siendo tan fuerte como pudiendo llegar a ser un dios, no utiliza sus poderes y quiere vivir su vida como un chico normal de secundaria, como un chico que tiene un crush con una chica de su escuela, la cual también es su amiga de la infancia, y este no lo llega a comprender. Van pasando los capítulos y vemos como Yuelo sí que intenta tramar algunos planes para utilizar a Moff o poseer su cuerpo, que es básicamente como pretende hacerse el más fuerte del mundo y llegar a ser un dios, que es su objetivo. Pero según van pasando los capítulos e incluso las temporadas, vemos como Yuelo tiene alguna oportunidad de utilizar el cuerpo de Moff o poseerlo y este no lo hace. El mejor caso para ejemplificar esto es cuando Keiji posee a Minori. Keiji es la persona más fuerte que había conocido Yuelo hasta ese momento. Y Moff, para intentar sacar a ese espíritu maligno en el que se había convertido Keiji, como que deja su cuerpo a un lado y utiliza su espíritu para meterse dentro del cuerpo e intentar salvar a Minori. Aquí es un ejemplo claro de cómo Yuelo puede meterse en el cuerpo de Moff y huir y tener sus poderes psíquicos y no lo hace. Esto es un hecho muy importante en el anime porque vemos cómo Yuelo desde la primera temporada hasta esta segunda temporada vemos cómo Yuelo ha perdido su razón de ser, su motivación, el propósito que tenía en la vida y a priori no es muy importante hasta la tercera temporada,
donde en una conversación que tiene Moff con Hoyuelo le dice Moff que básicamente deje de tramar planes malignos y viva una vida cotidiana, que no tiene por qué ser especial. Y aquí es cuando Hoyuelo se rompe porque se da cuenta de que en verdad él tenía un propósito y de alguna manera Moff le está negando su ser, su propia persona, porque si no tienes propósito, ¿para qué vives? Y dejando por un momento el desarrollo de Hoyuelo, os voy a explicar una cosa que es muy importante para seguir con este desarrollo. Y una cosa que además me gusta muchísimo de este anime, que es cómo correlaciona las tres temporadas. Como he comentado, Hoyuelo crea el culto de las caras sonrientes y cuando Moff le derrota, Mezato, una chica de su instituto que también estaba allí, crea el culto del psicocasco. Este culto es para venerar a Moff, pero Moff, como quiere ser un chico simple, que quiere ser alguien que no es especial, no le hace caso. Y esto no tiene mucha importancia, solo vemos como en algunos capítulos nos van dando alguna información de que están captando feligreses. En la segunda temporada, con lo que he comentado de cuando Moff salva a Minori, esta se da cuenta de que el club del psicocasco es para venerarle a él y dona muchísimo dinero porque es una niña rica y así pueden el club del psicocasco tener como una sede básicamente y es muy importante porque en la tercera temporada, después de una pelea que tiene Moff muy importante, que la comentaremos en su desarrollo, hay un brócoli gigante en la ciudad. Y estos empiezan a venerar al brócoli porque suponen que Moff ha sido el que lo ha creado. Y aquí sí que vamos otra vez con el desarrollo de Hoyuelo, porque después de esta medio discusión con Moff en el cual éste le niega a Hoyuelo su ser, básicamente, utiliza las oraciones que van hacia el brócoli por parte de los feligreses del culto del psicocasco para volverse mucho más fuerte. Y aquí vemos una confrontación entre Shigeo y Hoyuelo, el cual básicamente ha lavado el cerebro a toda la ciudad excepto a Shigeo, que está muy bien, es una pelea muy buena, de las mejores de todo el anime prácticamente, pero vemos cómo Kageyama se deshace de sus poderes para tener una conversación con su amigo. Y esto lo vemos porque Kageyama se había comprado una camiseta de monos bastante fea y el único que le dice la verdad de que le queda mal es Hoyuelo y aquí Kageyama se da cuenta de que Hoyuelo sigue siendo el mismo, que es buena persona y básicamente Hoyuelo se rinde, no quiere pelear más, se da cuenta de que en verdad dejó entrar a Kageyama al brócoli porque quería que ellos dos dominaran el mundo juntos, quería completar su objetivo junto con Shigeo, junto con Kageyama. Y esto es algo que se nos muestra varias veces porque en la pelea que tienen ellos dos, Shigeo hay en un momento dado que le dice que Hoyuelo no está peleando con todo su poder y aparte que se lo ha ofrecido varias veces el que dominen el mundo juntos. Y aquí viene el culmen de Hoyuelo, el cómo al final comprende a Kageyama, a Shigeo, del por qué no quiere ser especial y cómo todos necesitamos a otra persona para ser alguien y no necesariamente necesitamos ser especiales. Aquí es cuando Hoyuelo al final va cargando a Kageyama porque este está exhausto después de su pelea y está llevándole a casa y vemos como el brócoli al final ha tomado conciencia debido a las oraciones y básicamente a los poderes de Hoyuelo. Y vemos cómo Hoyuelo se sacrifica llevándose el brócoli al espacio y cómo Kageyama, aunque Hoyuelo le borre los recuerdos, se acuerda de que Hoyuelo hizo una buena acción y siempre le estará esperando. Y justo vamos con el desarrollo de Kageyama. Como he comentado al principio del vídeo, Kageyama, en un momento dado de su infancia, tiene un altercado con unos chicos de bachillerato, los cuales se metieron con él y con su hermano Ritsu. Esto conlleva que Kageyama pierda el conocimiento y desate sus poderes, haciendo mucho daño tanto a estos chicos de bachillerato como a su hermano, ocasionando este trauma y que él de alguna manera decida no utilizar sus poderes y por ende también no expresar sus sentimientos, dado que con sus sentimientos puede que se descontrole. Así le dan el apodo de Moff y se distancia tanto de su familia como de los posibles amigos que podría hacer en la escuela. Debido a este suceso, Kageyama empieza a no poder expresar sus sentimientos por miedo a perder el control y por miedo a sus propios poderes. Aquí es cuando busca la ayuda de alguien, otro psíquico, otra persona que sea como él, y da con uno de los personajes más importantes de esta obra, el otro personaje del trío principal y mi personaje favorito, Reigen. Reigen es una persona que es simple, que no tiene ningún poder especial, aunque tiene
una oficina para resolver asuntos paranormales. Reigen al principio, cuando trata con Kageyama, cree que se está burlando de él o que alguien le ha enviado, pero al notar que Kageyama realmente tiene muchísimo miedo, empieza a hablar con Kageyama y le dice la frase más importante que considero yo que hay en este anime, que es que Moff Kageyama Shigeo no es especial. Por mucho que tenga poderes psíquicos, es una persona como otra cualquiera, sigue siendo un ser humano. Y hace una serie de comparaciones, como que una persona puede ser muy rápida, muy fuerte, o cito textualmente, tener un olor corporal muy fuerte y siguen siendo humanos y no son especiales. Esto para Reigen no significa nada, pero para Kageyama lo es todo. Esto para Kageyama tiene tanto significado porque significa que sigue siendo un chico normal de primaria en ese momento, de secundaria en todo el anime básicamente, y que no es especial por tener esos poderes sobrenaturales. Y este mensaje es tan importante porque se irá llevando a todo el mundo en el anime, o más o menos a todos los psíquicos, como por ejemplo Teru, un personaje que también tiene mucho desarrollo, que se creía que era el único psíquico, igual que se podría creer Kageyama cuando estaba en primaria y habló con Reigen y que se creía especial. Y al enfrentarse a Kageyama se da cuenta de que no es nadie, de que todo lo que ha conseguido lo ha conseguido gracias a sus poderes psíquicos, las citas con las chicas, los amigos que le siguen, todo es gracias a sus poderes y justo Kageyama, que es más fuerte que él, no tiene nada, son las dos caras de una misma moneda. Y aquí Teru se da cuenta de que no debería de utilizar sus poderes psíquicos y que no debería de utilizarlos como una especie de trampolín para escalar en la sociedad o en sus relaciones personales. También esto es muy importante porque es la primera pelea que tiene Kageyama contra otra persona, ya sea psíquica o no, y vemos cómo éste se niega a utilizar sus poderes por miedo a hacerles daño. Aunque sepa que es una persona normal, que no es especial, aún así sabe que sus poderes pueden llegar a hacer mucho daño o incluso a matar a alguien y por eso no los utiliza. Y algo que es muy importante es el medidor de 0 a 100 que tiene Kageyama. Esto lo vemos no solo con la ira, como mucha gente podría intuir al ver los trailers del anime, sino que lo vemos con todos sus sentimientos. Esto nos refleja que Kageyama no solo nos refleja la ira, sino que nos refleja la tristeza, la posibilidad de poder huir, como cuando se enfrentan al principio con Garra por no querer utilizar a sus poderes. Este de una manera subconsciente se los pasa a Reigen para que él, siendo su maestro, se encargue de todo el problema con Garra. Y esto nos demuestra al espectador que Mob tiene muchos sentimientos, aunque los tenga cohibidos, como por ejemplo expresarle esa confianza plena a Reigen. También vemos que tiene sentimientos porque cuando está peleando contra el padre de So, el líder de Garra, este está dispuesto a sacrificarse para salvarle solo porque le da pena. Aunque le tenga mucho odio, le dice que le da pena que vaya a autodestruirse solo. La verdad es que Moff es uno de los personajes más completos de este anime y creo que es muy fácil entenderle gracias a este medidor y gracias a que es el protagonista. Y el punto culmen es cuando llegamos a la tercera temporada. La tercera temporada para mí es una de las mejores, no solo porque es el culmen del psicocasco, sino también porque vemos ya el desarrollo de personaje completo de Moff, el cual estaba enamorado de su amiga de la infancia, Subomi, desde que la conoció. Básicamente porque ésta le trataba de una manera normal, al contrario de todo el mundo, porque Moff, al tener poderes psíquicos, todo el mundo le veía como que era peligroso, que era raro, se distanciaban de él y Subomi no hace esto. En esta tercera temporada, ya en los 3 últimos capítulos, Moff por fin consigue el valor para declararse a Subomi después de enterarse de que ésta se va a mudar. Tienen un par de llamadas entre ellos y por fin concretan una cita. Esta cita es muy importante, no solo porque concluye el desarrollo de Moff, sino porque vemos también que toda la gente que ha ayudado a Moff va a intentar ayudarle a él. Como por ejemplo cuando va a comprar un ramo de flores y solo tiene 1000 yenes y le da para básicamente 2 flores, el chico que está en la tienda atendiendo es una persona psíquica que estaba con Garra que Moff ayudó y este le intercambia su ramito de 2 flores por un ramo muy bueno. Aquí vemos cómo Moff utiliza sus poderes también para salvar a un gato que iba a ser atropellado y cuando creemos que todo va a salir bien, un chico va a ser atropellado y Moff, al no poder utilizar sus poderes porque no le daba tiempo para salvarle, se sacrifica a sí mismo. Aquí vemos como Moff está al borde de la muerte y todos esos sentimientos que había ocultado, todo ese poder psíquico sale a la luz y toma control. Y esto es lo más importante en el desarrollo de Moff porque vemos
una conversación consigo mismo, con su parte que es, podríamos decir, la persona que ha estado reprimiendo durante toda su infancia hasta la adolescencia sus poderes y lo que sería la expresión emocional de sus poderes. Y vemos y concluimos en que todo es Moff, tanto sus poderes como el mismo Moff que ha estado reprimiendo estos poderes. Aquí concluimos en que Moff está enamorada de Tetsubomi porque esta era la única chica y persona que le trataba normal desde su infancia, excluyendo a sus padres y a Richu. Y la verdad es que es un colmen impresionante, me gusta muchísimo esto y es muy emotivo porque vemos como todos los personajes, cuando Moff está en esta etapa descontrolada, cómo intentan salvarle, tanto Teru diciendo que esta vez va a ser él el que le salve y cómo tiene esta confrontación y le dice Teru, yo te he ganado esta vez porque Teru consigue salvar a todas las personas mientras que Moff estaba causando este desastre porque básicamente va en línea recta arrasando con todo lo que ve, hasta su hermano Richu que dice que en verdad no quería sus poderes porque tuviese envidia a Moff, sino porque si alguna vez se descontrolaba poder enfrentarse a él de hermano a hermano porque nunca habían tenido una discusión como hermanos de verdad que suele pasar porque Richu sabía que Moff podría acabar con él en cualquier momento. E incluso también el padre de So, el ex líder de este momento de la historia de Garra, está ahí para ayudar a Moff, para enfrentarse a él como Moff lo hizo, para hacerle ver y entrar en razón. E incluso en un momento de la pelea está dispuesto a sacrificarse como Moff lo iba a hacer por él. Pero se da cuenta de que él no es tan fuerte como Moff, que no puede dejar todo a un lado, no puede dejar a su mujer y a su hijo, y al final se retira junto a So. También vemos a otros ex líderes de Garra o comandantes de Garra que se enfrentan a Moff. Y esto tiene mucha importancia porque vemos como Moff, aun siendo un chico normal, que no es especial, ha ayudado a mucha gente. Y la conclusión está cuando Reigen llega para hablar con Moff. Este no quiere enfrentarse a él, sino que quiere decirle la verdad. Pero de la parte de Reigen hablaré más adelante porque es mi personaje favorito. Aquí básicamente Moff se acepta a sí mismo, acepta que tiene poderes, acepta que es un chico normal aunque tenga poderes y va a dejar de reprimir sus sentimientos. Y pasa algo que mucha gente y yo mismo cuando vi este anime por primera vez no lo esperaba, aunque tiene mucho sentido, y es que Tsubomi rechaza a Moff. Al principio cuando yo vi este anime creía que le iba a aceptar, pero viéndolo esta segunda vez tiene bastante sentido porque no intercambia ni una sola frase prácticamente en todo lo que es el anime, solamente cuando Tsubomi está tirando la basura y tiene los mocos. Y es normal que le rechace dado que no han vuelto a hablar desde la infancia. Y aquí concluimos con el desarrollo de Moff, el cual es el personaje más completo, yo creo, o el segundo más completo de este anime. Vemos cómo nos tenemos que aceptar a nosotros mismos y vemos cómo Moff, en verdad, tiene el arte de ser humano. Por mucho que tenga poderes psíquicos, deja de ser un chico normal de secundaria que está enamorado, que sufre un rechazo, que llora cuando le rechazan, que busca consuelo con sus amigos, como es en esta conversación después de que le rechace Tsubomi con Oyuelo y Reigen, y que quiere mejorar su físico, que esto lo hace muy bien el anime porque en el primer episodio te muestran lo malo que es físicamente y en el último te muestran lo mucho que ha mejorado tanto físicamente como mentalmente aceptándose a sí mismo. Y os quiero pedir perdón porque el vídeo se me está haciendo súper largo. Me gustaría hablar de Reigen, que es mi personaje favorito, pero voy a hacerle un vídeo en específico solo para él en el canal. Así que si veo que dejáis en los comentarios que queréis el vídeo de Reigen, lo subiré. Y vamos ahora a hablar de la animación y de toda la historia en general. La historia me parece impresionante, la verdad es que me gusta mucho, no solo por cómo desarrolla todos los personajes, que es algo que me parece que hace de una manera brutal con todos los personajes principales, desde Richu, que en verdad creíamos todos al principio que podría llegar a ser malo por estas cosas que pasan, de que lo hace muy bien el director, de que ponen un frame de Richu viendo cosas que ha hecho Moff por ahí y Richu está preocupado y vemos como él se quiere enfrentar a Moff y está con lo de que quiere tener poderes psíquicos, hasta que vemos que Richu en verdad solo quería esos poderes psíquicos para enfrentarse a Moff por si alguna vez se descontrolaba y para ser hermanos en igualdad de condiciones, como con Teru, con todo lo que he comentado de que Teru al principio se creía una persona especial, se creía el único psíquico y al enfrentarse con Moff se ve que incluso en el rango de psíquicos, al ser una persona psíquica,
podría estar en lo más bajo, no está en lo más bajo, pero es una manera de hablar. Y me gusta muchísimo lo que hace el anime, de que utilicen cosas de la primera temporada en la tercera o incluso de la segunda temporada en la tercera temporada. El ejemplo más básico es el que he comentado antes, con el tema de que cuando se disuelve el culto de las caras sonrientes, se crea el culto del psicocasco y esto tiene mucha relevancia después en la tercera temporada cuando empiezan a adorar a este brócoli que aparece e incluso lo del brócoli, porque este brócoli, en mi opinión, porque no lo dejan caer, básicamente, no nos lo dicen específicamente, lo tienes que intuir tú. En la segunda temporada, cuando Moff y Reigen van a este huerto que está maldito, al final el que tenía el propietario del huerto básicamente les da cosas para crear su propio huerto y Reigen le paga a Moff con unas semillas de brócoli. Y yo creo que cuando Moff está a punto de sacrificarse y absorber toda la energía del padre de So, el ex líder de Garra, esta energía va básicamente a esas semillas de brócoli y de ahí nace este brócoli gigante. Eso me gusta muchísimo, la verdad, que utilicen todo eso o incluso, por ejemplo, en la primera temporada, en el primer capítulo o el segundo, sabemos que el club de telepatía se queda sin un miembro y este miembro aparece en la tercera temporada, que en verdad era un telépata y se fue porque básicamente le pasó como a Moff, que estaba buscando gente que fuese como él y en ese club de telepatía todos eran normales. La verdad es que la historia es impresionante, no solo en el desarrollo de personajes, es muy fácil de ver y es muy entretenida. Hay algunos puntos que son muy graciosos. Desarrollo de personajes que, bueno, como habéis podido ver, es una brutalidad y eso que solo he hablado prácticamente de Oyuelo y de Moff. Y como he comentado, si queréis que hable de Reigen, dejadlo ahí abajo en comentarios y compartid el vídeo, por favor, así sé que queréis que hable de él. Es brutal. Y sobre la animación, sinceramente, yo me lo vi a medida que iba saliendo la primera vez. Esta es la segunda que lo he visto, como he comentado. O sea que la primera temporada la vi en 2016 y las otras a medida que iban saliendo y nunca la vi del tirón de nuevo hasta ahora. Y la animación la recordaba un poco mejor, sobre todo en la primera temporada sí que veo que a lo mejor no tenían mucho presupuesto y no se nota mucho en las escenas de pelea en la primera temporada, pero en las escenas cotidianas de cuando están en el club de telepatía o con el club de fisiculturismo, sí que se puede notar un poco más. En la segunda temporada se nota que hay un salto de presupuesto abismal, está muy bien hecho, mucho mejor las peleas y las escenas en general cotidianas. Y en la tercera, que es aquí donde tengo yo una pequeña discrepancia con la animación, es en el episodio de los extraterrestres. Cuando se intentan comunicar con estos extraterrestres, se nota que se había ido todo el presupuesto para los 4 últimos capítulos, o incluso 5 porque es cuando Moff también lucha contra Oyuelo, cuando este está con esa energía divina. Y se nota muchísimo en ese capítulo, se nota un montón. Por lo demás, el resto de la temporada está súper bien de animación y súper bien hecha. La verdad es que si habéis visto este vídeo, que no creo, porque os he desvelado prácticamente toda la trama, sin ver el anime, vedlo, porque a mí me parece una obra muy, muy buena. Y hasta aquí el vídeo, perdonad que no haya puesto al final la parte de Reigen, es que si no os iba a ir a un vídeo fácilmente de 40, 50 minutos y mucha gente no lo iba a ver, así que dejadme en comentarios si queréis ese vídeo, ponéis la palabra Reigen Arakata o Reigen solo, o simplemente me pedís el vídeo y también me podéis dejar en comentarios si os ha gustado el vídeo, si no, si tenéis mi misma opinión, si creéis que me ha faltado algo, si queréis algún desarrollo de personaje de otros personajes de este anime, valga la redundancia. También me podéis dejar un like que a mí me ayuda muchísimo. Y si no queréis perderos mi contenido, suscribiros. Así que muchas gracias por ver este vídeo, de verdad. Sobre todo si habéis llegado hasta aquí, espero que os haya gustado y nos vemos en futuros vídeos.